Sin pelos en la lengua. Muy buenas noches, amigos, yo soy Clifford Gutiérrez y cada sábado tiene una cita con nosotros para que formemos una sociedad mucho más crítica. Estamos contentos de seguir en Sin Pelos en la Lengua cada sábado y contentos que usted esté con nosotros, siempre al pendiente, todos los fines de semana viendo Sin Pelos en la Lengua. Esta noche tendremos el tema de la crisis que vive el sistema de justicia en Guatemala. Es un tema de gran trascendencia por las noticias que hemos escuchado en los diferentes medios de comunicación y es importante que nosotros, como Sin Pelos en la Lengua, como Canal CXN, discutamos al respecto. Para eso tendría dos expertos, dos abogados y notarios que estarán discutiendo conmigo la crisis que vive el sistema de justicia. ¿Quiere saber quiénes son? Más adelante se los daré a conocer. Así que, amigos, no perdamos más nuestro tiempo y empecemos Sin Pelos en la Lengua. Sin pelos en la lengua. Bueno, seguimos en Sin Pelos en la Lengua. Gracias por su fiel sintonía todos los sábados a las 8 de la noche aquí en Canal 31 CXN. Antes de empezar al tema que vamos a hablar esta noche, quiero mandar un saludo fraternal a don Gustavo Orellana. Gracias, don Gustavo, don Tavo, por ver el programa todos los sábados. Un abrazo para usted y para su familia. Y también quiero enviar un saludo muy fraternal a nuestros hermanos paisanos, malacatecos, que residen en Estados Unidos, que nos ven desde Los Ángeles, San José y todo el estado de California. También desde Georgia, Nueva York, la ciudad de Chicago, Washington, Maryland y otros estados de Estados Unidos. ¿Cómo nos ven? Pues gracias por su fiel sintonía en la plataforma de YouTube, que los programas están subiendo semanalmente a dicha plataforma. Muchas gracias. Como les decía anteriormente, el tema de esta noche es la crisis del sistema de justicia en Guatemala. Es muy interesante analizar porque es una crisis que no solo les perjudica al sistema de justicia, sino que también a nosotros como guatemaltecos y malacatecos. El sistema de justicia en nuestro país atraviesa por una gran crisis, no solamente institucional, sino también por la falta de legitimidad que nosotros como ciudadanos le damos al sistema de justicia de nuestro país. Pero ojo, esta crisis no es solamente del organismo judicial, sino que también de todas aquellas instituciones que articulan sus funciones con dicho organismo, como el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el sistema penitenciario y hasta el propio INASIF. Esta crisis radica en que también existe personal insuficiente para atender las necesidades de justicia de nosotros los guatemaltecos. Pero también, como no hay personal suficiente, hay fondos escasos para que el sistema de justicia cumpla con un funcionamiento óptimo. Pero, ¿qué pasa cuando todos estos elementos críticos que yo le mencioné crecen constantemente? Pues simple, nosotros como población ya no creemos en el sistema de justicia, eso es lo que sucede. Y muchas veces queremos aplicar la justicia con nuestras propias manos. Así de sencillo. Ahora, esta crisis ha atravesado durante mucho tiempo, ha estado durante mucho tiempo en nuestro país. Sin embargo, la gota que derramó este vaso fue la elección a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados a las salas de apelaciones, a partir de las comisiones de postulación. Pero, ¿cuáles son las comisiones de postulación? Según la ley de las comisiones de postulación, estas comisiones tienen por objetivo limitar la discrecionalidad de los organismos del Estado al momento de elegir a funcionarios de distinta índole. Estos funcionarios pueden ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como les mencioné anteriormente, los magistrados de las salas de apelaciones, al jefe del Ministerio Público, al procurador de los derechos humanos
y también al jefe del Instituto de la Defensa Pública Penal. Para estos tipos de funcionarios se ve el funcionamiento de estas comisiones de postulación. Ahora la pregunta es, ¿quiénes integran estas comisiones? Pues déjenme decirles que los que integran estas comisiones tienen representación el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, los rectores de las distintas universidades del país, tanto la Universidad de San Carlos como las universidades privadas de Guatemala. También los decanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de todas las universidades y también las asociaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Ellos son los que participan en el filtro para elegir a las nuevas autoridades que les mencioné. Ahora, ¿cómo es el proceso de elección? ¿Cómo funciona esta comisiones de postulación? Pues, como todo país democrático, todos nosotros, los que estemos aptos, los abogados y notarios, pueden entregar su papelería a la comisión de postulación al momento de una nueva elección, tanto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Entonces, la comisión de postulación recibe la papelería de muchos abogados, de muchas personas que han ejercido en el sistema de justicia en el país. Ellos se encargan de evaluar su rendimiento académico, su honorabilidad, hasta su trayectoria laboral que han tenido. Entonces la comisión de postulación son filtros para que nosotros tenemos a las personas idóneas en el sistema judicial. Y posteriormente el Congreso es el que garantiza, a partir de la última nómina que dan las comisiones de postulación, el Congreso juramenta a los designados, a nuestros representantes o a los magistrados, en este caso de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, yo les mencioné anteriormente la crisis que se vive, pero ¿qué fue lo que estalló más aún esta crisis? La última crisis que les iba a mencionar es acerca de que una magistrada llamada Claudia Escobar, que efectivamente fue reelecta para magistrada de salas de apelaciones por estas comisiones de postulación, señaló vicios en el proceso. Estos vicios fueron claras interferencias, según ella, de poderes ajenos a estas comisiones. Ella presentó señalaciones de supuestas interferencias de poder por parte del diputado Woody Rivera del Partido Patriota. Estableció la falta de transparencia que existe en una elección que por supuesto debe ser independiente. Es por eso, amigos, que esta noche en este programa responderemos muchas preguntas, como ¿es posible reformar el sistema de justicia actual? ¿Cómo evitar vicios en el proceso de elección en las comisiones de postulación? Pues todo eso lo vamos a responder esta noche. Y déjenme decirles que nos pueden seguir a partir de nuestras plataformas de Facebook y YouTube, donde estamos subiendo los programas semanalmente. Así que, ¿quieres saber quiénes son los invitados de esta noche? Pues descúbralo. Vamos a un receso y ya volvemos. En breve regresamos con Sin pelos en la lengua. Continuamos con Sin pelos en la lengua. Seguimos en Sin pelos en la lengua. Gracias por seguir con su fiel sintonía, amigos malagatecos y circunvecinos de la zona costera de San Marcos. Bueno, como les mencioné anteriormente, esta noche vamos a hacer un análisis sobre la crisis que está pasando en el sistema de justicia en Guatemala. Y para ello tengo a dos expertos que vamos a platicar un poquito acerca de esto. Y déjenme presentarlos. Quiero presentar a mi primer invitado, es el licenciado Samuel de León. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresado de la Universidad Panamericana. Es abogado y notario. Tiene una licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Está cursando una maestría de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Y tiene 9 años de ejercer la carrera como profesional. También tengo al licenciado Robin Maldonado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, catedrático de la Universidad de San Carlos, fue secretario del Bufete Popular de la Universidad de San Carlos, fue juez de paz del organismo judicial, agente fiscal del Ministerio Público en Coatepeque, fiscal de distrito del Ministerio Público en Malacatán
y fue asesor jurídico de la Municipalidad de Malacatán. Actualmente cuenta con 20 años de ejercicio profesional. Buenas noches, señores. ¿Cómo están? Es un gusto que estén aquí en Sin Pelos en la Lengua. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, Clifford. Para mí es un gusto estar aquí en este prestigiado canal. Buenas noches también a cada uno de los televidentes que nos ven en Malacatán y lugares circunvecinos. Pues como repito, para mí es un gusto estar en este bonito programa. ¿Está, licenciado Samuel? La verdad que es un placer estar acá con ustedes en su programa, muy bonito, Sin Pelos en la Lengua. Eso. La verdad, compartir acá con el colega Robin Maldonado sobre este tema trascendental de que es el sistema de justicia. Nos sentimos, creo yo, mi colega y yo, nos sentimos bien el estar acá y poder tratar asuntos muy importantes de nuestro país. ¿Qué les parece si entramos en materia, Pues licenciado? yo creo que sí, ¿verdad? A eso venimos. Sí. Bueno, después de este tema introductorio y toda esta crisis que se desempeña en el sistema judicial, ¿creen ustedes que es posible reformar el sistema judicial en estos momentos? ¿Qué se reformaría? ¿Qué se pudiera reformar? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo creo que tendríamos que empezar por analizar en primer lugar cuáles son las fallas de nuestro sistema. Y a mi forma de pensar, a mi criterio, existen muchas leyes que hay que reformar. Y eso es cuestión, trabajo del Congreso de la República. Tenemos una muy buena Constitución. El asunto, el problema es que no tenemos cultura, no tenemos buenos funcionarios. Las leyes son buenas. El problema es que las personas involucradas en todo el sistema de justicia a veces echan a perder o no se aplica la ley como debe ser. Ese es generalmente uno de los problemas que existe en la administración de justicia. Yo pienso que constantemente el sistema de justicia en Guatemala se ha ido reformando, ha ido cambiándose. Si hablamos a lo interno de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, del Ministerio Público y todas aquellas instituciones que tienen que ver con la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Siempre, yo creo que como se va cambiando y conforme va yéndose el tiempo, se van detectando fallas, se van detectando lagunas y es ahí donde nacen los problemas. Por ejemplo, es el reciente caso de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que hace elecciones anteriores no se había dado esta polémica que se dio el día de hoy, que la sociedad civil no acepta la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Pero en elecciones anteriores, hace 10 años, hace 15 años, este sistema era funcional porque no habían ese tipo de reclamos. Hoy se necesita que se le revise a esa comisión de postulación para establecer cuáles son las fallas, cuáles son las lagunas que dieron origen a que hubiera inconformidad en la sociedad civil. Aunque la ley de comisiones de postulación fue un gran éxito. ¿Por qué? Porque ayuda a incentivar a la democracia del país, porque se necesita filtros para que personas idóneas lleguen a ocupar esos puestos, se supone. Ahora la cuestión es, hablaba el licenciado Robin, ¿qué tipo de reforma sería entonces? ¿Una ordinaria, de una ley ordinaria, una reforma constitucional, cuando hablaba específicamente de las leyes? Sí, vea, realmente la ley de comisiones de postulación nació específicamente para eso, para que no existieran arbitrariedades y decisiones de gente interesada. El problema se da es que las comisiones de postulación siempre pasan a ser un ente político. Estamos ahí representados determinados gremios, que colegio de abogados, nombramos nosotros a personas, por las ejemplo, universidades del país. las universidades. Entonces hay representatividad. Yo creo que habría que revisar en realidad la ley de comisiones de postulación para empezar, para ver dónde podría
existir reformas para que no se dé esta clase de cuestiones que, por ejemplo, gente interesada, la sociedad civil, por ejemplo, venga a querer retrotraer o anular con un interés antojadizo lo que ya existe en un procedimiento legal. Si la ley de comisiones de postulación es una ley vigente, hay que respetarla, sea buena o mala, hay que respetarla, ¿verdad? Existía, por ejemplo, problemas en la gradación, que no debería existir un número específico, una tabla numérica. Hubo una reforma, se tuvo que cambiar, poner después números del 1 al 10 para hacer la tabulación. Es una ley que hay que respetarla, buena o mala hay que respetarla. Bueno, habría que formar una comisión para empezar, para ver si es funcional o no lo de las comisiones de postulación, como primer filtro, para nombrar a la gente que nos va a representar en la administración de justicia. Porque si hablamos del Congreso, es un segundo filtro, revisar, pero empezar por revisar la ley de comisiones de postulación. Porque nosotros nombramos nuestros representantes, no podemos decir, no estamos de acuerdo como abogados de los magistrados que llegaron. Si para eso vamos a emitir nuestro voto de nuestro representante. El problema también es que a veces nosotros desconocemos o ignoramos a quién vamos a postular como votante. Lo hacemos por amistad, por compadrazgo, no por conciencia que se vaya a hacer una buena elección. Esa sería mi primer aporte como panelista en esta noche, ¿verdad? ¿Qué piensa, licenciado? Usted decía anteriormente que la comisión de postulación quizás sacó de una mejor manera el trabajo. Yo pienso que el problema estuvo ahí porque la comisión de postulación, aparte de medir la capacidad, la inteligencia de los candidatos a magistrados, también se vio ahí que tenía que investigar la honorabilidad, se le dio oportunidad a la sociedad civil para que denunciara qué postulante tuvo problemas con la ley o que haya tenido cosas que le afectaran su honorabilidad. En ese momento yo siento que la sociedad civil, cuando la comisión de postulación ya clasificó a los magistrados, ahí era el momento justo para interponer los amparos que hicieron posteriormente. Porque ya cuando van al Congreso de la República, ya van seleccionados. No, y ahí ya no hay ahí vuelta, ya no se está ya no hay viendo vuelta honorabilidad del magistrado. Eso ya precluyó. En la fase anterior de la comisión de postulados era donde debieron de analizar la honorabilidad. Y viene la sociedad civil, cuando ya ha pasado ese momento que le tocaba, viene al Congreso de la República a decir que eligieron ya por esos aspectos. Cuando ellos ya tenían atadas las manos 26 personas para la Corte Suprema de Justicia, elegir 13 titulares y 13 suplentes y ahí los magistrados de salas. A esa instancia ya no se buscaba honorabilidad ni capacidad del magistrado, sino, veamos, el Congreso es un ente político y ahí ya entra la política. Veamos nuestro Estado. Nosotros somos democráticos, republicanos y representativos. Y dentro de eso, cuando ya el ente del Congreso, que es puramente político, ahí ya ellos eligen a esa instancia, por política, no tanto por honorabilidad, sino ya se les dio a quienes van a elegir, ya tienen ellos a las personas y ya solamente es de seleccionar. Eso es lo que yo... Bueno, qué interesante. Ahora, siguiendo con este tema y ejemplifiquemos esta situación. Claudia Escobar, un ejemplo claro. Magistrada de la Sala Quinta de Apelaciones, que fue reelecta en esta comisión de postulación por 5 años, para ejercer 5 años más. Sin embargo, hace semanas, en sorpresiva conferencia de prensa, explicó que renunciaba a esta reelección por irregularidades en el proceso, a pesar que fue elegida nuevamente. Ojo, nos damos cuenta que se necesitó solamente una persona, solo una persona para desequilibrar todo el sistema de justicia de Guatemala. Así es. Ahí nos damos cuenta la falta de institucionalidad que existe en el sistema judicial. ¿Cómo institucionalizar
y fundamentar de una mejor forma el organismo judicial en Guatemala. ¿Qué piensan? Sí, yo pienso de que, como decía el licenciado Samuel, existen lagunas, cuando se crea una ley, no se piensa en los problemas que van a pasar posteriormente. O sea, no, una ley por ordinaria que sea, por reglamentaria que sea, siempre deja espacios que no se están dando en ese momento. O sea, si revisamos la ley de postulación, en este momento sí nos puede traer ya algo para reformar, algo para agregar, algo para enderezar, pero se tuvo que dar el problema para poder revisarla. En esos momentos, la Corte de Constitucionalidad enderezó esto de alguna manera, porque de alguna manera había que resolver. Pero hay errores, hay lagunas en la ley. Porque usted decía, ¿de dónde vino esto? Bueno, no hay que dejar lugar con la aplicación de la ley a estos problemas que se están dando. La institucionalización, como usted dice, perfecto, porque existen espacios que ahora se están tratando de agarrar como caballito de batalla para echar a perder un Estado de Derecho. Está ahí, yo no sé, mire, en este momento yo no conozco en realidad, yo no sé si el colega ya la ha leído en este momento, la sentencia del amparo que declarado sin lugar, para que ya ordenar que los magistrados tomen posesión. No obstante, sí, fue a favor de eso. Sí, por supuesto, no obstante que fue una votación 3-2, no sé si solapada o verdadera, porque a ese nivel también todo se puede dar, no obstante que es un órgano, el órgano superior de justicia en Guatemala, pueden manejarse ciertos intereses. Entonces, yo no le digo, a esos espacios que quedan son los que muchas personas, muchos grupos aprovechan para hacer tambalear el sistema de justicia. Entonces, yo creo que ahí fue donde la respetable abogada, hubo algún grupo de manera personal, buscar espacio. Bueno, aquí vamos a empezar a ver cómo cambiamos la historia, porque hay gente que en realidad llegó y que no tiene diría yo, el perfil para, pero conforme la ley, sí reúne los requisitos. El problema es ese. Ahora, ¿qué significa? Entonces usted dice que esa es una cuestión más política que jurídica. Por supuesto. En la elección, en estos filtros de la comisión. Yo me pregunto, ¿qué significa, por ejemplo, ser de reconocida honorabilidad? Ni la ley de la carrera judicial, ni la Constitución Política de la República ponen parámetros para que se diga con números qué significa ser de reconocida honorabilidad. Y ese es uno de los puntos del problema, ¿verdad? Son cuestiones muy subjetivas. Bueno, un aspecto objetivo es ser abogado y notario. Puntos. Y eso se determina con el diploma, con el título. Ese es un aspecto objetivo. Pero hay aspectos subjetivos que son discutibles. Entonces, ahí está el problema. Analizar qué significan los aspectos subjetivos contemplados en los requisitos para optar a esos cargos. Ese sería un aspecto. ¿Cuál es su postura, licenciado Samuel? Yo considero que la institucionalidad de nuestro país está marcada. Está la Corte Suprema de Justicia bien establecida, está el organismo judicial, la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, mencionábamos a la abogada, a la magistrada que fue reelecta, y yo veo así de parte de ella un poquito de irresponsabilidad de su parte. Porque si ella detectó esas anomalías, precisamente antes debió de haberlas dicho, ¿verdad? Es un poquito de irresponsabilidad porque sí puso en riesgo la institucionalidad del país. Y la Corte de Constitucionalidad para mí se equivocó al haberle dado trámite al amparo y haber otorgado el amparo provisional, porque ellos debieron de plano rechazar el amparo. Y al haber aceptado, haberle dado amparo provisional y detener que tome posesión la nueva Corte Suprema de Justicia, para mí hubo un golpe técnico al Estado de Derecho de Guatemala. Ya recuerden, el Estado de Derecho de Guatemala está de tres poderes. Está el Poder Ejecutivo, está el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y del tiempo, para cuando le dieron trámite al amparo
para esta fecha hemos estado únicamente con 2 poderes. El otro está en knockout, porque ¿cómo es posible que por un amparo interpuesto por la sociedad civil se arriesgue la institucionalidad del país? Hoy, los magistrados que aún están ocupando esos lugares, eso ya es ilegal, porque el tiempo, según la Constitución Política de la República, ya les terminó, ya precluyó. Como iba a pasar con Nora Segura, la Contralora. Exacto. Entonces, ahorita, sí, dictaron ya la sentencia del amparo, 3-2, sea como sea, pero se retoma nuevamente la institucionalidad del país y ya se empieza, pues, nuevamente a trabajar. Yo creo que sí, posiblemente, hay errores. El licenciado Robin decía algo al inicio. Nosotros los guatemaltecos tenemos que regirnos de acuerdo a nuestras leyes, de acuerdo a nuestra institución. Aunque éstas tengan defectos, aunque éstas tengan lagunas. Por ejemplo, no veamos solo la Corte Suprema de Justicia, veamos también el Ejecutivo. Vea, cuando vamos a elecciones del presidente de la República y con las promesas de campaña, toda la gente se volca y vota por el presidente de la República. Pero a través del tiempo, la gente se va dando cuenta y dice, las promesas nunca se cumplieron, empieza la decepción, y entonces imagínense que los guatemaltecos dijéramos, bueno, no los cumplió, saquémoslo. No. Una vez nosotros fuimos a la urna a elegir al presidente de la República, sea bueno o malo, tenemos que respetar el orden de constitucionalidad y aguantar los 4 años para que en el próximo podamos elegir aún mejor. Pero en ese tiempo de llegar a otra elección, impulsar al Congreso de la República para que corrija esos errores de ley, para que en la próxima no se den. Entonces, lo que yo quisiera es, sí hubieron errores y resaltaron, se reflejaron al darle un golpe técnico a la institucionalidad del país. Pero ahora lo que tenemos que hacer es nosotros como abogados, el colegio también, que estamos dentro del mundo del orden jurídico de nuestro país, tenemos que propiciar que esa ley sea revisada inmediatamente para que dentro de 5 años no tengamos este mismo problema. Aunque el ejemplo de la magistrada Claudia Escobar, ella renunció. Ella detectó estas anomalías y renunció. Aparte hubiera sido que las hubiera detectado y hubiera seguido de magistrada. Pero el haber renunciado significa rechazar contundentemente cómo se está aplicando y cómo se está funcionando el sistema de justicia. Es que ella no ha renunciado. ¿Renunció? No, ella no ha renunciado, porque no ha tomado posesión para poder renunciar. Ajá. O sea, tal vez lo que estaba haciendo ella es renunciar al procedimiento del cual fue electa. Pero no se puede renunciar de un cargo si no se ha tomado posesión. No, por eso, renunció a esta reelección. Renunció al derecho, sí. Renunció a la reelección. Porque ella tiene que, primero, tomar posesión, porque fue reelecta, tiene que tomar posesión y luego renunciar, ¿verdad? Ojalá cumpla con esa promesa, porque la verdad que a mí sí me preocupó que la institucionalidad del país haya sido afectada, porque eso no nos da buenas señales. No nos da buenas señales que cada quien haga lo que quiera, porque entonces ya viene, como decimos ya en la calle, ya viene cada quien cobra venganza por sus propias manos. Ya no hay respeto a la ley. ¿Tiene algo que opinar, licenciado? Sí, yo creo que estamos en sintonía con el licenciado Samuel. Creo que tenemos la misma postura. Como abogados y notarios, creo que tenemos que respetar lo que está escrito. Y lo que está escrito es la ley y nosotros a eso nos basamos. Ahora, sobre el aspecto de la renuncia, yo creo que los dos tienen razón. Hubo una voz, hubo algo que se mencionó sobre que una renuncia. Pues yo creo que ella se puede entender como renunciar al derecho a continuar como magistrada, sí. ¿Verdad? Ella dijo renuncio, pero se refería más que todo al derecho de continuar como magistrada. Y espero que así sea, que se cumpla. Pues. Al dar posesión, el mismo día ella estaría en su derecho personal de no estar en un trabajo que a ella no le conviene.
Esa sería la situación. Dentro del sistema, quiero poner un ejemplo, dentro del sistema de partidos políticos, el árbitro es el Tribunal Supremo Electoral. Pero en esta materia es la Corte de Constitucionalidad, es el que tiene la última palabra en estas cuestiones legales. Según ustedes, ¿cuál es su evaluación de la Corte de Constitucionalidad actualmente? ¿Cuál es la evaluación que le dan ustedes a la institución? Si hablamos de opinión específica en cuanto a cuál fue su actuación dentro de este proceso, o sea, cómo evaluar el trabajo que hicieron en este proceso de selección, yo creo que coincido con lo que el licenciado Samuel dijo. Se cometió el error de poner en riesgo el orden institucional, el Estado de Derecho. Pero mire, yo sabía que esto no iba a pasar a más. No debieron haber decretado amparo provisional, porque alargaron, pusieron magistrados de facto por un tiempo, que probablemente la toma de posesión sea el lunes, puede ser mañana o pasado, pero sí cometieron ese error. Yo le daría un 50-50, pero ellos también son entes políticos, instituciones politizadas, que de alguna manera tienen que quedar bien con alguna parte de la población. Ya ve que cuando la gente está en la efervescencia de las protestas y todo, bueno, vamos a aplacar la situación con un amparo provisional, ¿verdad? Pero menos mal que enderezaron la plana en este momento, porque no podía ser de otra manera. Hubiera sido nefasto, yo no sé qué hubiera pasado. Entonces yo creo que sí, daría un 50-50, si se trata de darle un porcentaje de evaluación en este proceso específicamente. Licenciado Samuel. Bueno, yo le doy menos, la verdad sí, porque se supone que la Corte de Constitucionalidad están los magistrados de alta jerarquía, son los que están en la defensa de la Constitución, son los llamados a mantener el Estado de Derecho del país. Y yo siento que al haberle dado trámite a un amparo y haberle dado amparo provisional a la solicitud de la sociedad civil, ellos cometieron para mí un error garrafal. No debieron haberlo hecho. Porque si bien es cierto, tal vez era, como dice el licenciado Robin, como que para bajar la efervescencia de la sociedad civil, para que bajara y luego ellos enderezar la plana, pero ese no es el caso, pues. Ellos son los primeros llamados a defender la constitución política. Ellos son los primeros a que se cumpla la ley, le guste o no le guste a un grupo de personas. Porque si usted ve, no todo el país estaba protestando. Había un grupo que se llama sociedad civil, pero veamos quiénes están atrás de ese grupo sociedad civil. Y es peligroso realmente afectar la institucionalidad del país, porque de ahí se aprovechan los grupos oscuros, los poderes fácticos, para poder entrar a gobernar al país de una manera arbitraria y perder así el Estado que hoy tenemos, que nos costó 36 años de guerra, cuántas muertes, cuántas viudas, cuántos huérfanos, cuántas personas murieron en aquella época, y hoy que estamos en un país nuevo a partir del 85 para acá, yo creo que todos los guatemaltecos estamos llamados a hacer práctica de ese himno nacional, que defendamos realmente nuestro país para no regresar a aquellos tiempos oscuros en donde la arbitrariedad era la que mandaba. Si la Corte de Constitucionalidad no aboga porque se respete el Estado de Derecho, porque se siga el proceso, en este caso de las comisiones de postulación, ¿quién más lo va a poder hacer entonces? ¿Cómo? Nos encontramos con un panorama nefasto. Estamos en un panorama nefasto porque si no hay Corte de Constitucionalidad, ¿dónde se va a defender y dónde se va a proteger la Constitución Política de la República de Guatemala? Sí, era lo que decía al principio y era lo que avalaba también el colega directamente sobre esta pregunta, sobre la evaluación. Es lamentable que se haya dado esa situación con el máximo ente de justicia en Guatemala, un ente de tipo constitucional.
Lo que se me venía ahorita a la mente es hasta dónde era posible también que la gente que ha salido afectada pudiera ya iniciar una acción de tipo legal en contra de estos magistrados, porque todos estamos expuestos y estamos sometidos a la ley, tenemos que cumplirla, pero si existen algunos errores, tenemos que pagar esos errores. Lamentablemente las resoluciones de cada uno de los tribunales y la CC no también está exenta de eso, de que son actos discrecionales, pero dentro de la discrecionalidad tiene que estar enmarcada dentro de la ley, ¿verdad? Es discutible sobre si, por ejemplo, las personas que salgan afectadas puedan enderezar una acción de tipo legal en contra de los magistrados, porque se dañó a gente. ¿Qué herramientas legales tiene la ciudadanía para accionar en este caso? Yo creo que el derecho de antejuicio, promover un antejuicio, porque ellos también tienen esa investidura de no poder ser procesados. Pero es discutible, le digo, ellos pueden resolver conforme a ellos consideren, pero hay cuestiones que pueden ser objeto de un ilícito penal. O sea, es lamentable esa situación, pero le digo, habría que pensar ahorita en eso, porque hay gente que no se va a quedar conforme con esta resolución. La misma gente que promovió esas cuestiones, esos amparos y esas protestas, ahorita está inconforme y de alguna manera pueden accionar, ¿no? Pueden accionar, que también están en su derecho, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. ¿Tiene algo que agregar, licenciado Samuel? Sí, usted decía, si no está la Corte de Constitucionalidad, ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? Yo creo que somos nosotros, cada uno de los guatemaltecos. Tenemos que valorarnos. Cada uno de los guatemaltecos tenemos que autoexaminarnos. Y cada día que tenemos que trabajar y donde quiera que nos encontremos, tenemos que ser cada día mejores. Hoy, por ejemplo, como padres de familia, tenemos que formar a unos buenos hijos para que estos en el futuro sean ciudadanos de bien. Cuando lleguen a esos cargos de preeminencia, puedan hacer bien las cosas, que dejen los intereses personales, que dejen los intereses de grupo y que vayan realmente por el interés de un país. Solamente cuando hagamos ese cambio generacional, ¿verdad? Si esta generación que hoy ocupa cargos privilegiados en nuestro país deja de ser y va la generación en relevo, pero si la hemos formado bien, si hemos hecho de ellos buenos ciudadanos, yo creo que las cosas van a cambiar. No con medidas de hecho, sino realmente es someternos a los procedimientos legales. Y aquellos procedimientos legales que no están bien, merecen de revisión y merecen de reforma. Por ejemplo, esa ley de comisión hay que revisarla claramente, porque yo he escuchado criterios de otros colegas y dicen, no, ya los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya no deben de ser electos bajo este procedimiento. Ya no debe de haber una comisión de elección, ya no debe llegar al Congreso de la República, ya no debe participar la sociedad civil. ¿Qué quieren ellos? De que sea la carrera judicial la que aporte a los magistrados. La que determine. La que determine. O sea, que a lo interno solo de la Corte Suprema de Justicia, de ahí salgan nombrados los magistrados y que la ciudadanía, que los demás entes de las demás instituciones de nuestro país no tengan nada que ver. Yo vería más peligro ahí, porque ya solo una institución estaría velando para quienes van a ser magistrados, habría más arbitrariedad, solo ellos decidirían y nadie más. Según se podría hacer un monopolio en el aporte para los magistrados. Exacto. Yo creo que el sistema que tenemos es bueno. El sistema de postulación, la comisión de postulación, la calificación, el tener la oportunidad, la ciudadanía de decir, miren, ese magistrado hizo esto y esto y esto. Entonces viene la comisión y lo evalúa. Vean, estar todo a la vista. Pero lógicamente, aquí es como cremas y rojos, ¿va? Hay perdedores y hay ganadores. Imagínense, entraron 100 y no sé cuántos abogados. No se iban a quedar todos, pues. Entonces, los no seleccionados, de alguna manera, muestran su inconformidad
movilizando al sector civil en ese interesante. sentido. Bueno, amable teleaudiencia, ¿qué le está pareciendo la discusión de esta noche? Todavía no termina, le digo. Lo que sí es cierto es de que los invito a que revisen nuestras plataformas de Facebook y YouTube, en donde se están subiendo los programas semanalmente. ¿Quiere que sigamos con esta discusión? Pero ¿qué le parece si antes vamos a un pequeño receso? Ya volvemos. En breve regresamos con Sin pelos en la lengua. Continuamos con Sin pelos en la lengua. Seguimos en Sin pelos en la lengua, gracias por su fiel sintonía estos sábados de discusión en Canal 31 CXN. Estamos todavía con la discusión pendiente y les iba a decir algo a los licenciados Robin Maldonado y el licenciado Samuel de León. La ley de comisiones de postulación me parece una ley ejemplar. Para empezar desde ese punto de vista, para consolidar la democracia y la fiscalización ciudadana en el país. Sin embargo, la aplicación de esta ley refleja un claro ejemplo de las prácticas clientelares que se dan. Y existe carencia en la transparencia en este proceso. A pesar que es un buen aporte, estas comisiones de postulación han sido manejadas de una mala forma. Ahora, que ya sabemos cómo son las dinámicas de estas comisiones, ¿cómo evitar estos vicios en el proceso? En el proceso de elección, en este caso, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo detectar estos vicios y cómo evitarlos, según su punto de vista? ¿Quién quiere empezar? Sí, si nos damos cuenta y platicábamos del sistema de elección, los tres poderes de Estado tienen un sistema de elección democrática, siempre es por elección popular. Y precisamente ese es el meollo del asunto. Así es. La ley de comisiones de postulación. Las falencias que aquí se detectaron y que hay que revisar. O sea, como decía el abogado, el colega, si ese fue el problema, ahorita ya salimos del inconveniente. Ya hay magistrados y sea lo que pase, sean las protestas, y ya no existe recurso pendiente que resolver en contra de la decisión de la CC. Pero nos deja una experiencia que tenemos que aprovechar para revisar esa ley. O sea, ver, por ejemplo, cuáles fueron los argumentos de la magistrada Escobar, ver cuáles son los argumentos de los otros amparistas para revisarlos y poner reglas más claras en la ley de comisiones de postulación, para que en 5 años no volvamos a tener el mismo problema. Porque, gracias a Dios, repito, tenemos un sistema democrático en los que 3 poderes de Estado tienen funcionarios por elección popular. Y ahí es donde está la representatividad del pueblo reflejada en sus funcionarios. Buenos o malos magistrados de corte, buenos o malos magistrados de salas de apelaciones, fueron los nombrados por cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Si es necesario, por ejemplo, poner otro ente dentro de la ley de comisiones de postulación, yo sé qué sé decir, una asociación de sociedad civil, por ejemplo, que nombre 1 o 2 representantes, pues si eso es lo conveniente, hay que agregarlo, pero se necesita una profunda y consciente análisis de la ley, dónde estuvieron las falencias y hacer un agregado, revisar para que en 5 años no tengamos el mismo problema. Licenciado Samuel. Yo veo, aunque la reformemos, lógicamente, aunque la reformemos, yo creo que hay que superar las cosas que se dieron. Pero estamos ante procesos de elección. Y se inicia esto, por ejemplo, en el Colegio de Abogados para que nosotros podamos elegir a nuestro representante dentro del gremio. Hay elecciones anteriores para cómo elegirlos. Y cuando hablamos de elección,
estamos hablando siempre de grupos interesados. Por ejemplo, en el Colegio de Abogados hay diferentes grupos. Cada uno pone su representante y lo someten a elección. Y el que tiene la mayoría de votos, ese va. Igual, en cada universidad, en la San Carlos de Guatemala, la Panamericana, donde sea, son electos a través de organizaciones políticas universitarias y eligen ahí a sus representantes que van a ir a estas comisiones de postulación. Luego, se llega ahí y se da la libertad para que todo profesional llegue y presente su expediente, ¿verdad? Ahí también siempre se van a dar esa lucha de poder entre las organizaciones. Y lógicamente el que tenga mayor voto es el que va a llevar a más personas. Entonces yo considero de que hay que revisar esa ley. Muy buena, decía el licenciado Robin, bueno, que también ya no solo sean los representantes de las universidades, ni el Colegio de Abogados, ni la Corte Suprema de Justicia, sino que también la sociedad civil pueda tener ahí a su representante, ¿verdad? Para que se realice realmente las cosas con honestidad y con transparencia. Donde debe de ponerse mucha atención, creo yo, es en la etapa, ya no en el Congreso de la República, porque ahí ya no podemos entrar. Ahí ya es eminentemente político y no le podemos exigir al Congreso que verifique honorabilidad, que verifique otro tipo de cosas, porque el Congreso por su naturaleza es un ente político. Y ahí ellos se van por lo que considera la mayoría que es bien para el país. ¿Ya? Entonces, donde tenemos que poner mucha atención es poner un filtro en la comisión de postulación, que realmente la persona se le califique, que se ha estado haciendo de hecho, que se le califique su capacidad y que se le califique también su comportamiento como profesional, cómo se ha desarrollado ahí, porque tampoco entrar a la vida privada, porque ya la vida privada de cada persona es totalmente diferente, pero tener un récord de cómo ha sido su proyección o su trayectoria como profesional. Y ahí pues meterlo, que califique en ese sentido. Fíjese que yo leía la prensa, el diario, decía, miren, está tal persona porque tiene maestrías, tiene doctorados y parece que esos doctorados y esas maestrías fue patrocinado por... Eso, mire, es que ya no son cosas que tienen que alegarse, ¿ya? Hay una persona que tiene el nivel académico, para mí, lo primero que tiene que hacer para elegir a un magistrado es que tenga el perfil y el nivel académico para ocupar ese puesto. ¿Qué les parece si tenemos un punto de cuestión para analizar en este momento? La comisión de postulación es un ente que realiza un filtro para que entren los mayor capacitados, por decirlo así. Esta comisión realiza trabajos como evaluar su reconocida honorabilidad del postulado, del postulante, su trayectoria académica y su experiencia laboral, entre las más importantes. Se supone que estos comisionistas tienen fe, les dan fe y tienen poder para establecer decisiones supuestamente irrefutables. Para eso es un comisionista, para dar fe de que se está haciendo un proceso debido y transparente. Pero ¿qué sucede? Si en la ley de comisiones de postulación establece todos estos criterios de análisis y de evaluación hacia los postulantes, ¿cómo detallar estas presiones políticas que están fuera de la ley, pero no pueden ser ilegales en tal sentido porque no hay evidencia de que existan? Hace días pasó lo de la magistrada Escobar, pero imagínense cuántos casos no sabemos nosotros qué pasa. Entonces les digo, ¿será acaso, licenciado Samuel decía, de que hay que establecer otra comisión, otro filtro de esta misma comisión? Pero ¿qué pasa si de esta comisión hay estos vicios y malas prácticas políticas también? ¿Ya? Entonces lo que quiero analizar es,
cómo, a partir del derecho, cómo regular este sentido, estos vicios, si todo supuestamente se cumple dentro de una legalidad, pero las presiones políticas no las podemos encontrar. ¿Cómo regulamos eso? Sí, yo creo que el aspecto Es difícil, político es difícil, ¿no? es algo que va a ser siempre subjetivo. Va a ser siempre subjetivo y cuando hayan intereses creados, vea, la ley, el derecho es así, no es cuestión de computadora, cuestión de 2 más 2 son 4. Siempre hemos decir, dicho exacto, que la ley se estira o encoge, depende del interés de la persona que la esté interpretando. Sí, sí, puede usted pensar, bueno, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, tres títulos o 3 diplomas de maestría y un diploma de doctorado, ¿qué vale más? O sea, yo creo que en la comisión de postulación no existe un parámetro específico para darle un valor a cada uno de los méritos, un valor específico cuantificado para poder arrojar una cantidad en méritos académicos, por ejemplo. Hablaba Lick, por ejemplo, del comportamiento en la sociedad o de vida o del récord que tiene en la sociedad. Bueno, no dice la ley de comisiones, ni yo creo que ninguna otra ley, que la persona que tenga 2, 3, o el postulado que tenga 3 o 4 mujeres o una vida pueda optar a un cargo de magistrado, por ejemplo. O sea, esos son los problemas. Entonces, los postulantes, o sea, los votantes con poder para poder seleccionar, van a utilizar el interés que atrás les están marcando. Solo cumplen con decir, bueno, esto aquí está y punto. No existe una cuantificación de esos parámetros. Y ese es el problema. Reglas claras. Y ahí, exacto, y ahí es donde el político tira su interés. Ahí no hay problema. 35 años de edad, 40 años de edad, punto, es algo tangible. Los títulos son tangibles. El problema es lo subjetivo. Y ahí es cuando entran las marañas a ejercer su poderío. Ahorita sabemos, estamos conscientes que magistrados de corte y magistrados de sala, hay gente que pudo haber llegado mejor gente con mayor experiencia. Y ahí es donde entraron los políticos, los del interés político. Pero es así, no se puede detectar, no existe forma. Para eso nosotros elegimos gente que vaya a elegir. Como decía también el IC, no podemos decirle a un diputado, yo quiero que usted salga del Congreso porque no me gusta lo que está haciendo. Entonces, ¿por qué votó por tal partido? ¿Por qué votó por él? Existe, lo dije yo al principio, es cuestión de cultura, es cuestión de conciencia. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a obtener una cultura de conciencia. Probablemente a estas alturas, mucha gente, si no es que el 90% está arrepentida de haber votado por el partido de turno. Ahora yo me pregunto, ¿al cuánto tiempo se arrepiente la población del partido de gobierno? Al poco tiempo. Al poco tiempo. Legitiman con el voto, Sí, pero después ya no hay legitimidad. Claro. Y entonces no se valen medidas de hecho. No se valen, es de aguantar el procedimiento. Ese es el problema. Ahora, Ahora, permítame, Clifford, sí, sin pelos en la lengua, ¿va? Sí. Porque ese es el programa, Sí. por eso es que estamos opinando de, Sí. de esa manera. El sistema de elección de magistrados nos puede parecer mal, pero es el que tenemos. Y para mí es uno de los mejores. No podemos traer otro, no podemos traer otro. Participan todas las instancias y se cumple lo que dice la Constitución y la ley de postulación, que es lo que está. Lo que aquí realmente se necesita es hombres de capacidad, hombres de conciencia y que quieran hacer bien las cosas para nuestro país. Eso es realmente lo que se necesita, porque el procedimiento, sea el que sea, siempre van a existir este tipo de situaciones. Y no podemos caer a otro sistema. Por ejemplo, yo no comparto la otra ponencia, ¿va? Dicen, no hombre, que no haya comisión de postulación, que no haya sociedad civil, que no haya congreso, que solo la Corte Suprema ponga a sus magistrados. No. Estaríamos peor, pues. sí.
porque entonces No hay no estaría descentralización. a la vista pública, ahí habría mucha arbitrariedad, los magistrados pondrían a sus parientes, así como se hace con el personal que trabaja en los juzgados, ¿va? Entonces, todo ese tipo de cosas se dan. Entonces, es un riesgo cambiar el sistema que tenemos. Para mí, si no es el ideal, pero es el menos peor y el que hay que respetar. Y es por eso que yo decía que no mucho compartía la actitud de la Corte de Constitucionalidad al avalar este tipo de situaciones, porque entonces la ley se queda, pues, sé que la ley es dura y es la que nosotros tenemos que aguantar en determinado momento y no hacer a que a veces el capricho de unos cuantos ponga a temblar a todo un país. Ahora, para ir terminando con la entrevista, desafortunadamente, es importante hablar de lo siguiente. ¿Qué es lo que debe hacer el sistema de justicia para devolverle esa credibilidad a la ciudadanía? ¿Será del sistema de justicia que se lo debe devolver o la gente creer? ¿Cómo está esta situación? ¿De dónde se debe empezar esto? Yo creo que es cuestión de... El sistema de justicia es bueno, para mí es bueno. Las leyes, lo dije a un principio y lo reitero, son buenas. Lo que hay que hacer es concientizar a la población. Mire, la gente se está dando cuenta de lo que está pasando. En los 3 organismos de Estado hay problemas. Hay problemas en el Ejecutivo, hay problemas en el Legislativo y hay problemas ahora en el organismo judicial, que es lo más fresco, lo más evidente en este momento. Pero yo creo que no es cuestión de cambiar el sistema en sí. Los que tenemos que cambiar somos nosotros los profesionales, con una verdadera cultura, con concientizar a la gente. Pero para que nosotros creamos en el sistema de justicia, ¿qué se debe de hacer? Para que nosotros avalemos, legitimemos y le demos crédito al sistema de justicia, ¿qué tenemos que hacer? Lo que se tiene que hacer es realmente invertir más en educación, invertir más en salud. En eso el gobierno tiene que invertir más en educación, porque si hay educación, el ser humano, nosotros que estamos bajo la ley, vamos a conocerla y vamos a practicarla de esa manera. Pero si no se tiene una cultura, no se tiene una educación, no se respetan las leyes del país. El problema es de fondo. Y el problema no lo vamos a ver de hoy a mañana, sino tenemos que verlo en cambios generacionales. Si a partir de hoy nosotros empezamos a trabajar desde nuestros hijos para que un sistema de justicia más adelante sea el mejor, yo creo que sí lo vamos a lograr. Pero la educación, fíjese que hay países desarrollados. Pues, no vayamos muy lejos. Costa Rica, que es parte de Centroamérica. En Costa Rica allá no hay ejército. Allá no hay una policía como la que nosotros tenemos acá. ¿Por qué? Por el nivel educativo que ellos tienen. Mientras la sociedad sea más educada y se va a respetar más la ley y se va a practicarla de una manera mejor. Ahora, ¿de dónde se debe empezar, licenciado Robin? ¿Desde la persecución penal? ¿Desde la impartición de justicia? ¿Respetar el debido proceso? ¿O desde darle trámite a las denuncias ciudadanas? Para marcar unas pautas. ¿Podría empezarse desde sí, yo creo que todo eso es teórico, o sea, se da... si usted va al Ministerio Público y dice, ¿se están cumpliendo? Sí, se están cumpliendo. Igual, se están cumpliendo los plazos, sí se va, pero si uno revisa cada caso específico, no se cumple con la ley. Todos tienen su excusa para poder decir en casos específicos no se cumple con la ley. Todos tienen su excusa. Yo creo que es cuestión, insisto, cuestión de cultura. Por ejemplo, yo no conozco que en los diversificados, por ejemplo, existan cursos de formación ciudadana. No existen en sexto diversificado, en básico, cursos profundos de formación ciudadana, de ir empezando a instarle al que va a ser un votante, por ejemplo, cómo está. Apenas yo recuerdo que me enseñaron los 3 organismos de Estado y punto.
las funciones de cada uno y punto. Pero verdaderos cursos, para mí quería un curso de formación ciudadana obligatorio desde nivel básico hasta diversificado. Y por qué no decirlo también en las universidades, para ir eligiendo nuestras autoridades. Lo que usted dice en cuanto a la persecución, ese es un tema de siempre. Siempre, estadísticas, organismo judicial, la policía, mire, dice, en la medida de posibilidades estamos trasladando los presos con gasolina o sin gasolina, ahí los llevamos. Es un tema de siempre. La raíz sería la educación. La educación. ¿Algo que agregar, licenciado Samuel? Sí, realmente no con esto yo quiero decirle a la población, ¿verdad?, de que las cosas no se pueden cambiar, sí se pueden cambiar, ¿verdad? Hay que hacer y de hecho creo que se está haciendo. La sociedad civil ha participado mucho hoy y está el actuar de los jueces, el actuar de los fiscales está bajo la lupa y la observación de la sociedad civil, y eso ha hecho que cada día se vaya mejorando el sistema de justicia y que la impunidad se vaya quedando rezagada y que se vaya mejorando la situación. Pero eso es paso a paso. Yo creo que todos tenemos que colaborar en este sentido para que el sistema de justicia en Guatemala funcione, para que realmente opere en todo y que podamos tener, porque el objetivo ideal de nuestro Estado es que exista un bien común, que la convivencia entre nosotros los seres humanos sea de paz, de una armonía, de una buena relación, y que esté garantizada la defensa de nuestros derechos, de nuestras garantías. En tanto eso se esté dando, yo creo que vamos por buen camino. Muchas gracias, licenciados, por acompañarme esta noche, y pues quiero agradecerle al licenciado Robin porque ha estado colaborando anteriormente con el programa, y agradecerle al licenciado Samuel por ser mi catedrático en la universidad actualmente. Muchas gracias a ambos, y tienen unos segundos para despedirse. Sí, yo también quiero agradecer al programa, agradecer a Clifford por esta oportunidad que dan de expresar uno lo que siente ante el problema, porque no todas las personas tienen la oportunidad de decir lo que sienten en cuanto a cierto problema que está pasando, y nosotros hemos sentido el problema desde que inició, pero no teníamos una forma pública de decirlo a través de un medio de comunicación como en esta cuestión. Yo creo que es una oportunidad para nosotros, para expresar nuestros sentimientos, para que la gente sepa qué es lo que uno piensa como abogado, y es una buena oportunidad. Y despedirme también de la teleaudiencia para agradecer a todos su atención, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Y para agradecer a Clifford, agradecer al programa, yo creo que para cambiar el país, lo que usted está haciendo, eso es. Este programa y lo que hemos hablado, si todos trabajáramos como usted lo está haciendo y ocupáramos realmente la mayor parte de nuestro tiempo en este aporte, de esa manera va a ir mejorando nuestro país. Muy buen programa, así que lo felicito, y también quiero agradecerle a los telescuchas que estuvieron al pendiente de este programa, para decirles pues que lo que hoy manifestamos es el aporte, es el criterio jurídico que cada uno de nosotros tenemos, y claro, sí, a veces no compartimos el mismo criterio, eso es válido, porque estamos dentro de un país democrático. Muchas gracias, señores, por acompañarme esta noche, y pues espero que no sea esta vez nada más, que sigamos discutiendo más adelante. Bueno, amigos televidentes, esto ha sido la entrevista de esta noche, pero no se olvide que ya siguen las conclusiones. ¿Qué nos dejó esta entrevista? ¿Qué aporte nos dejó? ¿Qué propuestas? Pues no se despegue de su pantalla. Ya volvemos. En breve regresamos con Sin pelos en la lengua. Continuamos con Sin pelos en la lengua.
Regresamos a Sin Pelos en la Lengua. Gracias por su fiel sintonía, amigo televidente. Y pues a partir de esa entrevista tenemos ya las conclusiones. ¿Cuáles fueron los aportes y las temáticas más importantes para darlos a conocer esta noche? Tenemos 3 conclusiones muy importantes a partir de esta entrevista. En primer lugar, establecer reglas claras en las comisiones de postulación. Establecer criterios amplios de análisis, que los comisionados evalúen de una forma transparente, de una forma objetiva, los perfiles de cada uno de los postulantes. ¿Por qué? Porque eso va a depender que nosotros tengamos un mejor sistema de justicia. Así que la ley de comisiones de postulación necesita tener mucho más reglas claras. También, algo por parte de nosotros los ciudadanos, es la educación. El Estado debe brindar las facilidades y esa apertura educativa hacia nosotros para que nosotros seamos capaces de optar por esos lugares para tomar decisiones en el país, porque somos nosotros los que vamos a estar tomando esas decisiones más adelante. Es por eso que el país necesita personas capaces, personas idóneas para liderar este tipo de organismos, específicamente en el sistema judicial. Y también la sociedad civil. La participación de la sociedad civil debe ser importante, porque es el único actor que verdaderamente defiende los intereses del pueblo. Si la sociedad civil ve actos no transparentes en el proceso de elección de la comisión de postulación, pues hay que hacerse escuchar. Nosotros somos los encargados de dirigir la comisión de la postulación, ser entregados, ser fiscalizadores, para que tengamos un mejor sistema de justicia. Es por eso que estas son las conclusiones muy importantes que nos dejó esta entrevista, y quiero agradecerles también por su sintonía, por estar sentados pendiente y discutiendo junto con nosotros hoy aquí en Sin Pelos en la Lengua. Los invito a ver nuestras plataformas de Facebook y YouTube para que vean los programas semanales. Quiero agradecer a los invitados de esta noche, los licenciados Robin Maldonado y Samuel de León, que vinieron a compartir un tiempo con nosotros. Así que amigos, muchas gracias por ser parte de este programa de Sin Pelos en la Lengua. Quiero recordarles que el otro sábado los invito a una emisión más, para que seamos parte de una sociedad mucho más crítica que Maracatán y nuestro país tanto lo necesitan. Así que, en Sin Pelos en la Lengua, llevamos la conversación a otro nivel. Yo soy Clifford Gutiérrez y hasta luego.